bienvenidos un día más a este espacio de Casa en Casa y sin salir de la mía. Ya sabéis que seguimos en esta quinta semana de confinamiento, así tenemos que seguir y seguir respetándolo y avanzando en estas charlas, colándonos siempre con invitación previa en casa de gente que conozco, muy interesante, que he conocido a lo largo de tantos años dedicado a la comunicación y que yo creo que en estos días nos están aportando muchos, no sé si decir consejos o valores que nos vienen muy bien como energía positiva para solventar esta situación complicada y nueva absolutamente para todos. Veréis, os cuento, hace unos días escuchaba a un psicólogo hablar de cómo reaccionamos los humanos ante el confinamiento y él decía que sería bueno que siguiéramos los consejos, las pautas o al menos que escucháramos contar a aquellos que han sufrido este confinamiento y al que están acostumbrados, pues, por ejemplo, situaciones laborales. Él hablaba de astronautas, de miembros de expediciones espaciales que están en bases espaciales durante mucho tiempo, sitios reducidos pequeños, y hablaba también de los investigadores polares, de las expediciones de investigación que se marchan a los polos. Nosotros nos vamos a ir hoy hasta la Antártida y que están durante mucho tiempo compartiendo con compañeros en lugares pequeños y saliendo poco y teletrabajando casi mucho. Y yo me acordé de mi amigo Pablo Tejedo, al que compartimos con él hoy programa y al que vemos aquí a nuestro lado en pantalla. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido aquí a este espacio. Pues muy bien, muchas gracias, Alberto. Encantado una vez más de poder hablar contigo y de compartir con todo el mundo pues un poquito lo que tú comentas, la experiencia mía en la Antártida, a ver si nos puede ayudar en esta situación tan especial. Bueno, déjame que te presente. Pablo Tejedo, para quienes no le conozcáis, es técnico especialista de laboratorio en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Ecología. Ha sido miembro y es miembro también para las próximas expediciones, ha sido miembro de varias expediciones a la Antártida. Luego explicaremos tu trabajo en concreto allí. Vives en el Espinar desde 2003, también un sitio frío, no tanto como la Antártida, pero también un sitio frío. Vives allí en el 2003. ¿Cómo estáis, lo primero? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia más cercana, tu pequeño, tu pareja? ¿Estáis bien? Sí, la verdad es que llevamos el confinamiento muy bien. Tenemos una casa que no nos podemos quejar porque tenemos balcón, tenemos una terraza. Entonces los niños, aunque están confinados y yo tengo dos críos, uno de 7, otro de 9 años, están un poquito inquietos, pero llevan el confinamiento yo creo que casi mejor que los adultos, porque realmente con una tablet, una videoconsola y todo el día jugando entre ellos, llevan muy bien lo del confinamiento. Yo creo que de los 4 son los que mejor lo llevan. Yo tampoco tengo mucho problema y mamá es la que está deseando ya que el gobierno rebaje alguna de las medidas Bueno. y pueda salir a dar una vuelta. Pero Pues vamos a ver, somos pacientes. Vamos a ver dentro de unos días, el día 26, a partir de ahí, aunque es probable que tengamos otra prórroga. No se lo digas a mamá para que no se agobie más, pero es probable que tengamos otra. Pero bueno, ya veremos. Vamos a ir pensando en el día a día, que es lo que dicen los psicólogos, en aprender de los pequeños y, como decía yo al principio, en aprender de profesionales como tú, que estáis acostumbrados. No sé si preguntarte si tiene algo que ver lo que estás viviendo ahora en cuanto a confinamiento, a lo que has vivido las veces que has estado en la Antártida, en la base de investigación. Y cuéntanos ya, has estado en 2 de ellas, ¿no? En 2 expediciones ya. He estado ya en 3. La primera fue en 2009, la segunda en 2011 y esta última en 2019, que es cuando tú y yo nos conocimos e hicimos alguna entrevista desde allí y la verdad es que fue una experiencia estupenda. Entonces, ya he tenido esas experiencias y de todas ellas vas aprendiendo. Las similitudes entre el confinamiento aquí y la experiencia en una base antártica o en un buque como el Hespérides o como pueda ser el buque Las Palmas, que fue el primero al que yo fui, pues no son tantas. Es decir, que sí que estás aislado, pero claro, yo aquí ahora mismo estoy con la gente que forma mi unidad familiar. Estoy con mis hijos, estoy con mi mujer. Claro. Tengo además mucha facilidad por las nuevas tecnologías de contacto con todos los seres queridos. Incluso desde hace unos días estoy cada día le dedico pues unos minutos a 5 o 6 contactos del Facebook a hablar con ellos, a ver cómo está la gente, antiguos alumnos de cuando yo fui profesor de universidad, amigos, gente que comparte conmigo la carrera, el instituto. Entonces, la proximidad, la cercanía es mucho mayor ahora. Y el grado de aislamiento en la Antártida, pues evidentemente era mucho mayor. Aún así, tanto una situación como otra
puede ayudarte a llevar ambas mejor. Entonces, sí que hay algunas cuestiones que podemos ir desgranando ahora que nos pueden ayudar. Eso te iba a decir, que cuando tú decías, mis hijos lo están llevando bien, mi pareja es la que está un poco más inquieta por querer salir ya, yo lo estoy llevando bien. ¿Esa actitud de yo lo estoy llevando bien, la has aprendido o la estás consiguiendo gracias a aquella experiencia? ¿O es tu forma de ser? Yo soy muy paciente y la verdad es que me suelo adaptar bastante bien. Entonces, sí que me ayuda el haber estado allí en 3 ocasiones. Además, fueron estancias también de más o menos de esta duración, un mes y medio. Entonces, estoy acostumbrado a este rango temporal. Pero sobre todo, tanto en aquella ocasión como en esta, yo creo que lo más importante para todo el mundo, lo que deberíamos ser conscientes, y es una cuestión que quería transmitiros, es que hay que pensar que lo que estamos haciendo, en este caso el confinamiento, tiene un sentido y contribuye a una misión. Es una misión que tenemos todos y que debemos ser conscientes de ella y darle la importancia que tiene. Y esa misión es quedarnos en casa para proteger a los demás. O sea, primer punto para no desesperarnos es saber que esto, primero, que tiene un final, lógicamente, y que tiene un objetivo positivo, ¿no? Exacto. Esa es la palabra que tú acabas de mencionar que es importante, el objetivo. Porque no es una cuestión de decir simplemente me quedo en casa, sino que yo estoy en casa para algo. Y mientras el tiempo que estoy en casa es importante que cumpla con todo lo que me recomiendan, me aconsejan desde los medios de comunicación, desde los comités de expertos, y todo ello siempre para darnos cuenta de que estamos haciendo lo correcto. No es solamente que estemos en casa sufriendo, sino que lo estamos haciendo con esa misión, con ese objetivo. Y en ese sentido es el que decías que se puede parecer un poco al estar confinado en una base, que entiendo que el espacio es limitado también y sobre todo cuando hay malas condiciones climatológicas, tiene uno que estar dentro casi teletrabajando, preparando. También es parecido a esto porque allí tenéis el objetivo de decir, no me voy a desesperar porque tengo que cumplir con el trabajo para el que he venido, con el cometido para el que me he desplazado hasta aquí. Claro, allí las misiones son mucho más concretas, tú tienes un plan de trabajo, tienes un calendario, siempre se puede modificar porque tienes evidentemente en la Antártida un clima extremo, tienes cambios logísticos porque puede ser que haya una modificación de fechas, llega un vuelo, hay que ir a recoger a gente que antes no estaba previsto, tienes una visita, por ejemplo, como tuvimos nosotros en nuestro año del ministro de Ciencia y Tecnología. Entonces te van modificando un poco tu planificación, pero tú siempre tienes muchas alternativas, tienes planes B. En este caso, en el confinamiento también debemos tener eso, debemos tener herramientas para poder ir aclimatándonos, adaptándonos, modificando. Y la verdad es que es siempre muy necesario el tener claro esos objetivos y el cumplir esas tareas. En la Antártida, como te digo, Alberto, era todo mucho más sencillo porque están muy marcadas. Aquí la gente también debería ir intentando tener esa rutina diaria, esos pequeños objetivos, establecerse los horarios, pero también introducir novedades, porque una cosa también importante es que yo creo que todos perdemos un poco la noción del tiempo. Sí. Y por eso yo siempre, cuando hablo con la gente más próxima, les aconsejo, oye, pues mira, en fin de semana sería bueno que metieras novedades, que cambiaras un poco esos hábitos. La rutina, ¿no? Claro. Claro, la rutina, puedes incluso tener rutina entre semana y rutina para el fin de semana. Entonces, tu cerebro, tu cuerpo, se da cuenta de que algo es distinto, de que estás en un momento diferente y, en este caso, bueno, pues en fin de semana puedes plantear otras cuestiones de ocio. Por ejemplo, mi hermano hace Skypes con un montón de gente y hacen unas cenas en las cuales, bueno, pues con sus amigos, pues están cada uno en su casa, pero están entre todos pues poniéndose al día de su situación, intercambiando sus experiencias, etcétera. Entonces, las nuevas tecnologías, una vez más, son nuestras aliadas y nos permiten el desarrollar este tipo de reuniones con amigos, familiares, conocidos y, bueno, pues un poquito romper la rutina de la semana y plantearte otras tareas, otras situaciones para el fin de semana. Por seguir aprendiendo de tu experiencia, la primera vez, en la primera expedición, ¿sí notaste la presión del confinamiento? De estar en un sitio pequeño, limitado y con la gente muy próxima, con tus compañeros.
Sí, de todo se aprende. Y la verdad es que yo la primera campaña, cuando llegué a Isla Livingstone, porque ahí vamos con el buque Las Palmas, y la primera parada fue en Isla Livingstone. Y allí, bueno, tenemos una base nosotros y también fuimos a la Isla Rey Jorge a recoger a unas personas. Y yo ahí, después de un paso del Drake muy malo, con olas de 9 metros, la gente no se podía levantar de la cama, marineros muy curtidos que fueron incapaces de probar bocado en 3 días y todo lo que metíamos terminaba en el baño. Entonces, bueno, con una situación un poquito personal difícil, pues te planteabas, bueno, ¿yo qué hago aquí? Porque yo estoy ahora mismo a 13.000 kilómetros de casa. ¿Qué necesidad tengo, no? Claro, ¿qué necesidad tengo? Me lo han vendido como algo muy espectacular y la verdad es que los 3 días primeros fueron duros, fueron psicológica, físicamente, fueron duros. Y sin embargo, bueno, pues a partir de ahí yo lo que hice fue salir a cubierta, plantearme que ya estábamos en las islas, que la situación de la mar ya nos era indiferente porque íbamos a estar en un sitio mucho más protegido y mi pensamiento fue, es que esto solo puede ir a mejor, o sea, solo podemos remontar. Entonces, la verdad es que ahí hubo un poquito de trabajo de interiorizar la situación y pude hablar con casa, pude mandar algún correo electrónico, tuve el apoyo de mi chica, de Mar, y la verdad es que a partir de ahí la experiencia fue maravillosa y me lo planteé. Hubo un cambio de óptica, que muchas veces es necesario, un cambio de forma de ver el problema. Eso te iba a decir, y qué bueno eso que dices, me planteé, esto no puede ir a peor, tiene que ir a mejor necesariamente porque estamos en una situación crítica. Es algo como lo que puede ocurrir ahora con lo que estamos viviendo, pero fíjate, estaba pensando yo en esa situación que nos acabas de describir, en la que los enemigos, por decirlo así, los factores que te atacaban, los veías. Una mala mar, la tormenta, la soledad, todo rodeado de hielo. Pero quizá ahora estamos luchando con un enemigo invisible y no sé si eso psicológicamente, es decir, sabemos que no debemos salir a la calle, ¿no? Te asomas a la ventana y dices, bueno, pues si es que en la calle no pasa nada, ¿no? A lo mejor habrá mentes que necesiten más ayuda para entender eso. Es decir, si yo he bajado a la calle a comprar y estoy aquí, no me ha pasado nada, ¿por qué es tan peligroso esto? Ese enemigo invisible, ¿tú crees que nos lo pone mucho más difícil? Sí, yo coincido con esa perspectiva. Me parece que el ponerle cara a tu contrario siempre es muy importante y no siempre es sencillo. Sin embargo, en esta situación que vivimos ahora con el COVID-19, habría una forma de hacerlo, vamos, muy pedagógica, muy sencilla, pero desde mi punto de vista sería, incluso podría ser traumática. Pero bueno, es cierto que mucha gente que no cumple con el confinamiento, yo que tengo bastantes amigos, porque mi madre además fue sanitaria, fue enfermera, bueno, pues me siento muy empático con este colectivo. Y yo también he vivido situaciones en casa en otras épocas en las cuales puedo comprender lo que es la angustia de estas personas. Yo me acuerdo cuando en los años 80 en los años 80 y 90 estaba el SIDA, estaban las enfermedades de transmisión sexual rondando, no se conocía tanto como ahora. Y, por ejemplo, mi madre pues un par de veces se pinchó durante su trabajo con jeringuillas que habían sido utilizadas con seropositivos. Sí. Entonces, claro, yo me acuerdo de la angustia de mi madre esperando el resultado de las pruebas y un poquito, pues, ¿por qué no me habré puesto más guantes, habré tenido más cuidado, etcétera? Porque también es un enemigo invisible. Y sin embargo, bueno, pues ahora la gente, como te decía, que no respeta el confinamiento, si nos los lleváramos a dar una vuelta por unas urgencias cuando estaban colapsadas, cuando había gente en los suelos, en los pasillos, pues yo creo que les cambiaría mucho esa perspectiva, esa óptica, y se darían cuenta de la importancia del sacrificio personal, que no nos están pidiendo nada más allá que quédate en tu casa con internet, con todo lo que necesitamos, con tus seres queridos más próximos, y entonces podrían un poco ser conscientes de la importancia y de que no es para tanto. O sea, que realmente el confinamiento en casa, habrá situaciones mejores, habrá situaciones peores. Evidentemente hay algunos como nosotros que somos tal vez privilegiados y lo llevamos bien. Alberto, tú lo llevas bien, yo lo llevo bien. En general, habrá gente con menos capacidad o menos espacio o en sitios más menos pequeños. recursos, claro.
Claro, No, eso no se puede generalizar, no es fácil generalizar y no se debe. Pero frente a otras situaciones, a una guerra, a una situación distinta a la que estamos viviendo, a lo mejor hay que plantearse que no estamos evidentemente tan mal y que, bueno, pues son pequeños sacrificios y además, como tú dices, y que es otra de las cosas que debe quedarnos claras, todo esto llegará a su fin. En un momento dado terminará. Y puede ser antes, puede ser después. Yo ya dije hace tiempo que veía que el puente de mayo, principios de mayo, sería una fecha más aproximada, más realista para todo esto. Pero esto lo estábamos hablando hace, ya te ya. digo, un mes. Nadie lo sabe porque hay que ver cómo evolucionan las cifras. Pero una de las cuestiones importantes es no contar días, insisto, no contar días, no ir tachando porque no conocemos el final. Y por lo tanto es bueno ponerse un poquito en lo peor. Es decir, pues me lo pueden alargar y si me lo alargan no hay ningún problema porque tú mentalmente, psicológicamente, vas a estar pensando, bueno, yo estoy preparado para estar un mes y medio, para estar 2 meses y fíjate, al final me lo han dejado en un solo mes o en un mes y una semana o en un mes y 15 días. Oye, pues unos días de regalo. Te confieso que yo las 2 primeras semanas empecé tachando, ¿eh? Como cuando están en las películas de cárceles que van rascando en la pared las rayitas 4 y luego la quinta que cruzas. Empecé haciendo eso en una pizarra que tengo aquí en mi cocina y abandoné, porque dije, esto al final no me lleva a nada, porque estoy viendo que el límite no lo pongo yo, así que vamos a acostumbrarnos a vivirlo. Como decías tú, habrá personas que nos estén viendo, que tengan una situación más complicada, una casa pequeña, el confinamiento sea más difícil, peores relaciones personales. Y la verdad es que no se puede generalizar, como muy bien decías. Déjame que haga un salto y que aproveche que tu profesión, tu experiencia, tus conocimientos perteneces al Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Vámonos al medio ambiente. La especie humana está sufriendo, este parón mundial lógicamente nos va a afectar en la economía y veremos a ver cómo salimos, eso ya lo plantearemos después, pero es una paradoja, pero el medio ambiente se está viendo beneficiado. Yo te pregunto, tú como profesional y que te dedicas a ellos, ¿crees realmente que le está viniendo bien al mundo natural, este parón de los humanos? Yo creo firmemente, además, que sí, que le está viniendo muy bien. Estamos viendo cómo incluso a nivel de recuperación de espacios para ciertas especies es muy rápida la recuperación. Estamos viendo cómo el tema de los contaminantes atmosféricos ha bajado en algunos sitios a unos niveles que son, vamos, totalmente deseables. Fíjate que el 80% de la contaminación en algunas ciudades ha desaparecido. Entonces, para mí es una suerte, es una situación que viene dada por un Un origen muy factor negativo. negativo, sí, Sí. un factor que no es para nada deseable, que ojalá no se hubiera producido, pero esto es lo mismo que los atentados del 11S, que recuerdo algún documental en el cual decían que como hubo un cierre del espacio aéreo en Estados Unidos, pues eso permitió ver cómo estaba contribuyendo el tema del desplazamiento aéreo a contaminar lo que es el medio ambiente de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Y en este caso en Europa y en España se está viendo también, y en China y en todo el mundo se está viendo las consecuencias positivas para el medio ambiente con una paralización que no ha sido tan larga en el tiempo, porque estamos hablando de un mes de confinamiento en España, Sí. empezaron antes en Wuhan, hay diferentes inicios según el sitio, pero en todos la tendencia es la misma, ha mejorado. Pero a mí me gustaría también destacar un segundo aspecto, que es muy importante, y es que también, aparte de que hayamos visto la mejora, lo que nos estamos dando cuenta es que si todos tenemos a nivel de la Tierra un problema común, podemos tomar soluciones conjuntas y podemos rápidamente dar respuesta a esos problemas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, en el fondo, al cambio climático y a lo que es todo, digamos, el problema global del clima. Y es que, como tú sabes, el calentamiento global, cambio climático, llámalo como quieras, siempre estamos hablando del horizonte 2020, la necesidad de cambios rápidos, de que tomen decisiones nuestros políticos, de bajar nuestra
dependencia del carbono y de las fuentes de combustibles fósiles. Y ahora, por esta situación tan extrema, tan particular, hemos visto que todo eso que nosotros planteamos se puede hacer, no evidentemente de la noche al día, pero que sí que a lo mejor podemos, sí, podemos utilizar, de hecho, además, esta crisis para modificar. El otro día yo leía que el gobierno se estaba planteando, pues, a partir de lo que es el tema económico, que va a haber, como bien decías tú antes, va a haber ciertos sectores que se van a ir para abajo y otros tendremos que apoyarnos más en ellos para, de cara al futuro, pues tener más poder económico, pues el medio ambiente me parece que puede ser uno de esos sectores. Podemos, aprovechando que vivimos en España y que tenemos muchos recursos renovables, podemos apoyarnos en ellos y fomentar las energías renovables y ser lo que siempre hemos querido ser, uno de los líderes mundiales en este sector. Entonces, pues junto a esa, claro, te iba a decir, junto a esa oportunidad que dices tú ahora mismo, o esa mejora que esperemos que se transforme en realidad cuando acabe todo esto, es decir, que aprendamos lo que somos capaces de hacer todos unidos para buscar soluciones a grandes problemas sin que tengamos que llegar al límite que estamos llegando ahora de decir, oye, que se nos va la vida en ello, en el caso del calentamiento global, que no tengamos que esperar hasta el final para darnos cuenta que podemos trabajar en ello. Yo te quería preguntar también si crees que otra de las mejoras o oportunidades será el apoyo a la ciencia. Es decir, el otro día hablábamos con una compañera vuestra, también investigadora científica, Ángeles Montilla, y nos decía, hemos estado casi abandonados. Yo tuve que dejar de ser investigadora, de dedicarme a la docencia, porque esto no se sostenía. ¿Crees que también va a ser una mejora, o al menos tienes la esperanza, como alguien que trabaja día a día en laboratorio, de que los gobiernos, nuestros gobernantes, se van a dar cuenta que el apoyo a la ciencia no basta con decirlo en momentos como este, sino que hay que cumplirlo? Sí, es un mensaje que yo creo que va a calar a fondo y va a calar hondo en lo que es la psicología de los políticos, porque la sociedad se lo va a exigir. Es decir, que nosotros necesitamos darnos cuenta de que la investigación, el desarrollo y la innovación, la famosa I+D+I, es imprescindible y de hecho es fuente de riqueza, pero además es fuente de oportunidad. ¿A qué me refiero? No solamente necesitamos más fondos a nivel de la ciencia, de los investigadores, de las universidades. A mí me gustaría que también se apoyara a esas empresas que, como tú sabrás, ahora mismo con lo que es las necesidades de respiradores, de pantallas, de innovación, bueno, pues han dado un paso al frente, han cambiado sus sistemas productivos y hay un montón de gente que son, pues eso, gente dedicada en la innovación, emprendedores, gente de pequeñas empresas, de medianas, de grandes empresas, todo el tejido productivo que han sabido adaptarse y han sabido dar un paso al frente y están tomando decisiones y están invirtiendo para dar soluciones a esta situación. Entonces, es muy importante apoyar a ese sector, no solo la investigación en los laboratorios, investigación contra el cáncer, biosanitaria. No, es importante apoyar a todo el sistema. Entonces, por eso insisto en que aunque yo evidentemente estoy más cerca de la universidad, de la investigación básica o aplicada, pero desde la universidad, también creo que es importante apoyar la investigación en las empresas, la investigación en los sectores productivos, el tema de que pueda ser adaptativo, de que veas cómo empresas dedicadas a la automoción, pues ahora están haciendo respiradores. Es decir, que la investigación no nos quedemos solo que está en la universidad o está en los laboratorios, está en toda la sociedad y tenemos que apoyar a toda la sociedad a nivel de la investigación, porque estamos viendo que nos hace ser más adaptativos, ser más productivos y cuando las cosas van mal, y me temo, esto no me gusta decirlo, pero me temo que el sector del cual dependemos, que es el turismo, y dependemos fuertemente, va a tener un parón de varios años porque ni nos vamos a mover tanto y muchas empresas van a tener dificultades para volver a ponerse en marcha y no sabemos cómo va realmente a permitirse el desplazamiento de unos y otros a nivel interno y externo. Entonces, el turismo es posible que reciba un golpe fuerte. Pues démonos cuenta que hay otros sectores, entre ellos la investigación, que es importante, pero también otros sectores como puedan ser los primarios, que han sido un poco olvidados
Sí. y que debemos ser conscientes de que a lo mejor el tema de la globalización, de depender de unos terceros países, unos países alejados, no nos viene bien y que cuando vienen mal dadas somos frágiles y nosotros todavía tenemos suerte porque tenemos un campo, unos ganaderos, una agricultura que nos ha podido abastecer. Pero hay ciertas cuestiones, ciertos elementos que tenemos que tratar de apoyar de cara al futuro para hacerlos más fuertes. Y el sector primario también es otro sector que tenemos que trabajar. Se está hablando ya mucho de la reindustrialización y de intentar hacernos fuertes precisamente para que no haya problemas como los que está habiendo de suministros desde China, porque precisamente todo está allí descentralizado, se nos marchó allí toda la fabricación y ahora nos damos cuenta que somos capaces de en pocos días ponernos en marcha con la fabricación de cosas tan necesarias como esas mascarillas que esta semana están tan en boga y en tantos titulares de prensa, o los equipos, los EPIs de protección. Has citado tu trabajo en la investigación en el laboratorio, en la universidad. Entiendo que todo eso está parado. Los proyectos de investigación que no estén mirando hacia el coronavirus, hacia la COVID-19, ¿estará todo parado ahora o seguís con vuestro trabajo teletrabajando? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados al teletrabajo, entonces a nivel de la investigación, sobre todo, todo continúa, porque realmente, pues mira, yo estas semanas, ahora mismo, yo estoy teletrabajando, yo soy técnico de laboratorio, con lo cual cuando algún profesor del departamento necesita alguna tarea que yo le desarrolle, pues yo se la hago. Pero además, como bien decías antes, soy investigador, entonces también he aprovechado lo que es la Semana Santa, pues para cerrar un artículo que estaba en revisión. Antes estuve revisando 2 artículos porque los investigadores también nos dedicamos a revisar trabajos de terceros. He estado preparando resúmenes para congresos. Bueno, pues un poco manteniéndonos siempre activos. Pero es cierto que ahora mismo la universidad, salvo lo que es la docencia online y algunas cuestiones muy concretas, está parada. Está parada, me refiero a que estamos todos en casa. Pero yo sé que todo el mundo está como yo, está teletrabajando en el sentido de, pues aprovecho para ponerme al día con mis investigaciones, con los artículos que tenía parados, con los datos que tenía por explorar. Es decir, que nosotros, salvo el investigador que es muy de laboratorio o muy de campo y tiene que ir a recoger el dato, la mayoría de nosotros estamos aprovechando para ponernos al día con esos temas que siempre tienes parados. Es cierto que cuando llegó el momento del confinamiento, tanto mi universidad como el resto de universidades prohibieron lo que llamamos las comisiones de servicio. Es decir, que ahora mismo irte a muestrear para obtener los datos no estaría permitido. Pero ya te digo que siempre tienes una pila de trabajo pendiente en cuanto a campañas de otros años, etcétera. Oye, ya sé que no es lo tuyo la docencia, pero ya que estás en la universidad, no sé si tienes alguna noticia de cómo va a acabar o qué va a pasar con los cursos universitarios, cómo se van a cerrar. Se siguen con las clases online, la mayoría de ellos, pero llega la época de exámenes, habrá que evaluar. ¿Tienes algún dato de cómo se va a hacer? A ver, en esto ha habido muchas, bueno, ha habido no muchos, pero sí algunos vaivenes, ¿no? Porque realmente la Comunidad de Madrid, bueno, pues quería que terminara bien el curso. En algunos niveles educativos quería que hubiera presencialidad, en otros prefería que no lo hubiera. Nosotros, en la Universidad Autónoma de Madrid, se prepararon planes de contingencia para todas las situaciones. Es decir, durante los últimos días que yo pude estar en la universidad y a través de los correos que yo recibo y luego redirijo de la directora del departamento, de los compañeros, del subdirector, de todo el entramado, digamos, de gente que está trabajando por la docencia, bueno, pues ahí yo iba viendo cómo se estaban planteando, por ejemplo, pues si hay 2 semanas que se puede volver a trabajar en laboratorio, hay X asignaturas que sí que son estrictamente de laboratorio, que se tiene que hacer el trabajo en esa posible presencialidad. Pero también se estaba manejando la opción de que no hubiera esa alternativa, no se pudiera cumplir y que todo fuera telemático. Entonces, mis compañeros, los profesores, están impartiendo las clases telemáticamente y están desarrollando diferentes sistemas de evaluación, tanto a nivel de lo que son trabajos específicos como también a nivel de lo que son otras herramientas que les permiten hacer tutorías en directo y, bueno, pues les formulan preguntas,
les plantean casos prácticos, llevan a cabo lo que son debates dirigidos para poder evaluar los conocimientos adquiridos, etcétera, etcétera. Así que en la mayoría de los casos yo entiendo que la teleformación está funcionando. También volvemos a lo de antes, dependerá mucho de las posibilidades técnicas de cada uno. Claro. Los profesores me consta que yo diría que el 99%, el 100%, tienen esas posibilidades porque, como antes decíamos, siempre nos dedicamos desde casa a ciertas cuestiones y yo, por ejemplo, igual que hoy estoy contigo en un Skype, pues he tenido Skypes con Ecuador, con Nueva Zelanda, con diferentes compañeros por todo el mundo y ellos lo mismo, lo han tenido con los chavales. Pero, bueno, pues habrá algún chaval que tenga menos capacidad para conectarse. Pero, afortunadamente, ahora todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo tiene esa alternativa y casi todo el mundo tiene un ordenador en casa y puede conectarse o, si no, una tablet. Entonces, yo entiendo que con mejores o peores elementos, pero casi todo el mundo lo está desarrollando bien. Incluso algún profesor me decía que había tenido más presencialidad a través del online, que le habían asistido todos los alumnos e incluso había conocido a alguno a través de esa clase online. Pues a lo mejor esa es otra de las enseñanzas que tenemos que sacar de todo esto. Igual se puede compatibilizar y hacer de alguna otra manera, aunque ya sé que los docentes siempre dicen que el contacto directo y la comunicación directa, desde luego, no es lo mismo a través de una pantalla y, sin embargo, tú nos dices que a lo mejor sí es positivo porque asisten más, porque les resulta más cómodo o no sé, o porque están simplemente más atentos a la pantalla. Quería que esta charla la acabáramos. La verdad es que las reflexiones y consejos, si quieren no los llamamos consejos, pero tus experiencias que nos has dado sobre cómo abordar esta situación, yo creo que nos van a ser muy útiles a todos quienes nos estáis viendo y a mí por lo menos me son muy útiles siempre que hablo con alguien que ha vivido por situaciones, bueno, con ciertas similitudes, no vamos a decir iguales. Decía que quería acabar esta charla volviéndonos a la Antártida, si te parece, porque también queremos, mientras hablamos, compartir imágenes con todos vosotros, imágenes que nos ha cedido Pablo Tejedo de sus expediciones en la Antártida. Así que mientras las vamos viendo, vamos a seguir hablando tú y yo de esto. La última ocasión en la que hablamos, tú estabas, lo decías al principio de nuestra charla, allí en la base del ejército Gabriel de Castilla, en Isla Decepción, que cuéntanos, es un volcán, ¿verdad? Es un volcán abierto, es decir, como una bahía en forma de herradura que dejó el volcán. Sí, es un volcán que sigue activo y entonces en una de las bueno, es que explosionó, tuvo una erupción, pero de tipo muy violenta y por lo tanto se creó esa isla en forma de herradura. El volcán antes era como todos los volcanes, digamos el cono volcánico que ascendía y en una de esas explosiones parte del cono... Le quitamos una parte, ¿no? Claro, le quitamos una parte y entonces el mar se introdujo y por lo tanto pues, se quedó con la forma de herradura típica que tiene ahora mismo. Pero es interesante porque en este caso el confinamiento se suma a otro peligro, que es el que tú indicabas. Es un volcán activo que tiene terremotos, puede llegar a tener miles de pequeños terremotos al año, entonces tienes algunos días con varios terremotos. Y esos terremotos también hacen que la isla sea dinámica. ¿Qué sucede? Bueno, pues que yo, por ejemplo, estando allí una vez en campo, me acuerdo que hubo todo un frente, no de glaciar, sino de rocas, que se vino abajo. Y entonces, claro, de repente estás trabajando y a 500 metros ves que se viene abajo una ladera. Entonces, es un laboratorio excelente porque puedes ver la geología, la geomorfología, la vulcanología en vivo y en directo y en escala humana. Porque, claro, normalmente a ti te dicen, bueno, pues esta roca tiene tantos miles de años, esto pasó hace cientos de miles de años, esto pasó hace 100 años, 200, 500, y allí, sin embargo, ves todo eso en el día a día. Por ejemplo, quieres saber o quieres notar la actividad de la Tierra y tú puedes escarbar 5 o 10 centímetros en una playa o en cualquier sitio que haya un poquito de actividad térmica en superficie y es que te quemas. O sea, tú metes la mano y te estás abrasando. En un lugar en el que suele hacer... Quiero decir, tú dices, escarbo 5 centímetros y me quemo al tocar la tierra en un lugar donde hace mucho frío, generalmente. Claro, tenemos unas temperaturas próximas a 0 grados, ya sea menos 5, menos 10, temperatura digamos, del aire, ¿no? en superficie.
También, como curiosidad, ya sabes que este año se ha dicho mucho el tema de que la temperatura en la Antártida era más elevada de lo normal. A mí, por las conversaciones que he tenido con el grupo, el equipo que fue este año a la campaña antártica, parte de mi equipo que fue a la campaña de 2019-20, es cierto, ha habido días de mucha temperatura. Ya veremos cuando la Organización Meteorológica Mundial valide los datos y nos diga si realmente son tendencia o es un único dato de un año, porque claro, la naturaleza es dinámica, varía y puede haber un año más caluroso y otro menos. Pero es evidente que cuando tú ves los registros de la temperatura media global y ves que los 10 años más calurosos están dentro de los últimos 15, pues dices, sí, aquí algo apunta, algo parece que la tendencia es que hace calor. Claro. Entonces, en la Antártida parece que las cosas apuntan también por ahí, que la temperatura se está elevando y que realmente lo que sucedió este año no es tan anecdótico como nos gustaría. Déjame que cuente, además de estar disfrutando de estas imágenes que estamos pasando mientras hablamos, que cuente que fuisteis a investigar en tu última expedición unos seres vivos muy, muy pequeños, quizá yo decía al principio no tanto como los virus, se llaman colémbolos. Cuéntanos, o cuenta a quien no sepa qué es esto exactamente, por qué un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid del Departamento de Biología se va hasta la Antártida a buscar unos pequeños animalitos, si no es correcto llamarle animalitos, me lo dices, creo que sí, pero que se llaman colémbolos. ¿Por qué son tan importantes y por qué vais precisamente hasta la Antártida a buscarlos? Sí, los colémbolos son similares a los insectos, no son insectos, pero bueno, son unos pequeños bichitos que miden como mucho 1 milímetro, 2 milímetros, los mayores, los hay incluso mucho menores. Y bueno, pues los colémbolos lo que nos permiten es analizar cambios que de otra forma no seríamos capaces de ver. Yo siempre hablo de centinelas tempranos. El colémbolo necesita pocas cosas para vivir, es un organismo muy fuerte. Es muy pequeñito, pero es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene muchas adaptaciones. A lo largo de miles de años se ha adaptado al clima antártico y es capaz de hacer cosas maravillosas. Cosas como, por ejemplo, desarrollar unos cristales que le permiten congelarse sin que las estructuras suyas, sus órganos, lo que son sus tejidos, se rompan. Entonces, es una forma de vida que es muy resiliente, es capaz de sobrevivir en situaciones muy adversas. También es capaz de sobrevivir, por ejemplo, a temperaturas que no son las habituales, pero por encima. Es decir, que hay algunos que aguantan 20 grados, aun siendo antárticos. Entonces, son organismos que, si lo están pasando bien o lo están pasando mal, nos están informando de cambios en el ecosistema. Y en este caso, nosotros los utilizamos como indicadores de eso, de cambios en el ecosistema. ¿Por qué? Porque es más sencillo que cambien estos organismos a que aparezcan, yo qué sé, pues por ejemplo, plantas vasculares, es decir, pues unos árboles, unos arbustos, allí en la Antártida, porque es más difícil que lleguen. Sin embargo, si estos organismos sufren cambios a nivel de qué especies encuentras o las abundancias de esas especies, es decir, qué número de organismos hay, o las relaciones incluso entre ellos, porque hay muchas veces que unos compiten con otros, entonces todos esos cambios nos pueden dar una información rápida de cambios mayores a nivel del ecosistema, de agua disponible, de temperatura, de régimen de precipitación de nieve, de hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son unos organismos que, como te digo, Alberto, nos vienen muy bien porque nos dan esas respuestas rápidas. Y son fáciles de estudiar porque al ser pequeñitos, pues podemos capturarlos sin hacer un daño grave en el ecosistema, porque al fin y al cabo también tienen tasas reproductivas que, comparadas con otros organismos antárticos, son rápidas. Por ejemplo, si yo analizara pingüinos, necesito además esperar muchos más años, porque el pingüino vive mucho más tiempo. Estos organismos, pues en 3, 4 años, depende de la especie, pero en 1, 2, varios años, cierran ciclo y, por lo tanto, me dan respuestas más rápidas. Tienen muchas ventajas, son organismos maravillosos. Organismos vivos maravillosos y, decías tú, resilientes. Esa resiliencia de la que tendríamos que aprender, ¿no? Que en situaciones como esta nos viene muy bien la adaptación. Una última pregunta, Pablo, no te entretengo más. El hecho de trabajar en un laboratorio con pequeños organismos,
insistimos, no tan pequeños como un virus, pero con pequeños organismos, el estar metido en ese ambiente de laboratorio os hace ser a los profesionales de la investigación menos alarmistas o ante situaciones como las que vivimos. Quiero decir, quienes no hemos estado nunca en un laboratorio nos hablan de un virus y pensamos que va a estar nada más salir a la calle, abrir la puerta y ya el virus se me va a echar encima. Vosotros que conocéis el funcionamiento de estos pequeños organismos, sois más calmados y por eso sois como sois y como estás siendo en esta charla. Bueno, yo es que ya te decía al principio, soy calmado por naturaleza, pero evidentemente la información es necesaria. Decía Francis Bacon que la información es poder en sí misma y realmente es mejor tener información y poder tomar decisiones en base a algo. A mí ahora una de las peores cosas que me están sucediendo y que veo en la sociedad es que hay mucha información y muchas veces no es información de calidad. Es curioso cómo ahora mismo tenemos acceso directo, libre, rápido, a todo lo que necesitemos saber y, sin embargo, mucha de esa información es desinformación, precisamente. Son bulos, son fake news, son cosas que no deberían rondar por ahí. Pero volviendo a la pregunta, realmente a mí sí me ayuda a ser no tan alarmista, pero también a adaptar lo que son las respuestas. Te pongo un ejemplo. Mis padres ya están los dos jubilados y tienen una serie de rutinas cuando hacen la compra que son muy estrictas. La lavan con hipoclorito, con lejía, incluso tienen algunas zonas en casa que son zonas, nosotros diríamos en un laboratorio, sucias, son zonas para limpiar los alimentos, incluso hacen en algunos casos cuarentenas porque saben, han leído y están en lo correcto, que el virus, dependiendo de la superficie, dura más o menos tiempo, con lo cual ellos, pues algunos elementos los dejan 2 días, 3 días, X tiempo lo dejan hasta que por fin consideran que está limpio, que si hay virus ya es en una carga muy pequeñita, porque el virus puede estar presente, pero si la carga viral es baja, pues ya no te vas a infectar. Entonces, bueno, pues ellos hacen una serie de rutinas. Nosotros aquí, en mi casa, tenemos unas rutinas que son más leves, son menos estrictas. ¿Por qué? Porque tenemos otro perfil, porque somos menos susceptibles a vernos afectados. Entonces, también eso es importante. No todo el mundo tiene que tener el mismo nivel de cuidado o hay personas que pueden tener menos miedo. Pero siempre todos debemos tener respeto, que es distinto el respeto al miedo. Y es efectivamente, pues es normal que a mí, por mi formación, pues hay muchas cosas que me son más sencillas. Yo, por ejemplo, a mi mujer, cuando tenía que salir a hacer algún recado ella, pues yo la formaba respecto a cómo quitarse la mascarilla, cómo ponerse los guantes, no tocarse la cara. Y yo le decía, mucho ojo, y esto es un mensaje muy importante, mucho ojo con los EPIs. Los equipos de protección individual nos dan seguridad, pero hay que saber manejarlos y muchas veces la sensación de seguridad es falsa y llevas el EPI y te tocas la cara. O llevas el EPI y tocas una superficie y luego no te acuerdas y tocas a tu hijo. Entonces, es más importante ser cautos y saber manejar bien los EPIs que no tener muchos EPIs y luego tener mala praxis con ellos, mala práctica. No sirve de nada que llevemos unos guantes de protección y luego, como tú dices, tocarnos la cara continuamente, ¿no? Claro, es muy importante ahora mismo formarse y hay muchos vídeos por internet que te indican cómo utilizarlos. Es decir, aquí no lo vamos a hacer porque no es el objetivo, pero el cómo quitártelos, ponértelos, lavar la ropa, todo ese tipo de cosas, lavarte las manos durante un tiempo preciso, etcétera, todo eso es fundamental y muy importante. Y ahora mismo, lo que decíamos antes, hay mucha información por internet y nos permite el hacerlo todo mucho más correctamente. Pues te agradezco que terminemos con este mensaje en esta semana en la que el pasado lunes empezaba el reparto masivo de mascarillas. Decía también el ministro del Interior que para finales de esta semana habrá equipos de protección en todas las farmacias disponibles para todos, con tanto ir y venir de ponerse o no ponerse la mascarilla. Te agradezco estos detalles, estos consejos que nos sirven mucho a todos. Gracias, Pablo. Ha sido un auténtico placer volver a charlar contigo. Tenía ganas de hacerlo y qué mejor así cara a cara, aunque sea a través de la pantalla, porque tenemos que seguir cada uno en nuestra casa y por eso aquí en este espacio de redes sociales lo hacemos de casa en casa. Sí, cada día nos vamos a una en
en la que nos invitáis, pero sin salir de esta, la mía, yo intento trasladar los conocimientos de los amigos que los tienen y que creo que es importante que compartamos con ellos. Como siempre digo a los invitados, déjame que te dé un abrazo a la pantalla, aunque sea, ¿vale? Porque no puedo hacerlo, espero que pronto lo podamos hacer. Gracias, Pablo, un placer. Saludos a tus peques, alguno de ellos le conozco, al pequeño Hugo, que me explicó en su día lo que eran los colémbolos. No voy a decir mejor que tú lo has hecho ahora, pero al menos igual lo hizo y lo entendimos muy bien. Muchísimas gracias a tu pareja, a tu mujer, que no esté tan nerviosa, que ya nos queda poquito, dale ánimos, y gracias por tu serenidad, tu calma y tu experiencia. Un abrazo, nos vemos pronto. Pues muchas gracias por todo, Alberto, ha sido un placer y sobre todo me encanta ver estas iniciativas que desarrolláis desde casa. Y eso es otro de los mensajes con lo que nos tenemos que quedar. Hay mucha gente que estáis haciendo grandes tareas, grandes trabajos por nosotros, el acercarnos esto, el poner a todo el mundo en común, el dar difusión, divulgar. Todo esto es muy importante, la gente tiene que saberlo y la verdad es que este tipo de iniciativas, como otras muchísimas que hay por Internet, son, vamos, dignas de aprecio, de darles importancia, de divulgarlas, y yo te agradezco muchísimo tanto esta oportunidad como también tu labor diaria. Es una cosa que tiene que quedar patente, es muy importante y nosotros os agradecemos enormemente toda esta tarea. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Gracias, un beso.